En la parte de síntesis de procesos químicos, solamente en la parte de síntesis vamos a utilizar como base a las reacciones químicas. Entonces debemos de saber qué es una ecuación química. Entonces el balance de ecuaciones químicas es lo que va a ser nuestra base en la parte de síntesis. Solamente en síntesis de procesos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a revisar la estequiometría de las reacciones y las ecuaciones balanceadas. Entonces, vamos a ver la parte de estequiometría, metría de reacciones y la otra parte pues de estequiometría de ecuaciones de reacciones. Lo que vamos a ver son ecuaciones balanceadas y ecuaciones balanceadas. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que ustedes ya saben balancear ecuaciones utilizando un método, ya sea por tanteo o hasta óxido de reducción, ion electrón. Entonces, no vamos a ver esos términos aquí, sino vamos a ver un método de balance de ecuaciones como si fueran ecuaciones simultáneas. ¿Para qué? Porque vamos a tomar en cuenta el coeficiente estequiométrico que después vamos a utilizar en la síntesis del proceso, y también que los coeficientes estequiométricos son los que van a ser nuestras incógnitas de nuestras ecuaciones. Ajá. Entonces, bueno, como les decía, nosotros vamos a ver una ecuación química y la vamos a balancear como si fuera un sistema de ecuaciones. Para eso necesitamos ver primero a la ecuación. Vamos a poner una ecuación. Sería el tetracloruro de silicio más el hidrógeno. Nos va a dar silicio más ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos esta ecuación, ¿sí? Nosotros debemos de balancearlas, como digo, podemos utilizar el método de tanteo, pero en este caso nosotros vamos a utilizar el método que les había yo mencionado. Para eso nosotros podemos representar esta ecuación de manera general de la siguiente manera. En este caso, A va a ser el coeficiente estequiométrico y A mayúscula va a ser el compuesto. En este caso sería el tetracloruro de silicio más B, que va a ser el coeficiente estequiométrico que vamos a calcular aquí, no lo conocemos, multiplicado por el compuesto B, que va a ser el hidrógeno bimolecular. Para eso nosotros vamos a tener también a el compuesto que nos está dando como producto, que sería el compuesto C. Y bueno, la C mayúscula va a representar al silicio, más el compuesto D por el ácido clorhídrico, multiplicado por el ácido clorhídrico. Entonces ya sabemos aquí dónde el compuesto A, el compuesto B, el compuesto C y el compuesto D van a ser coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos representar de la siguiente manera la ecuación. Nosotros podemos calcular los coeficientes al tanteo y podríamos tener que van a ser dos moléculas de tetracloruro de silicio más
4 moléculas de hidrógeno bimolecular nos van a dar 2 moléculas de silicio más 8 moléculas de ácido clorhídrico. Ajá. Entonces ya tenemos, vamos a revisar en este caso si está bien balanceada la ecuación. En este caso aquí tenemos 2 moléculas de silicio, 2 moléculas de silicio, 8 moléculas de cloro. Aquí tenemos también 8 moléculas de cloro. Tenemos 8 moléculas de hidrógeno y por lo tanto tenemos 8 moléculas de hidrógeno. Entonces quiere decir que está completamente balanceada. Ahora, en este caso, a lo mejor ustedes pensaron en otra forma de balancear la ecuación, ¿sí? Lo cual nos lleva a que un balance de ecuaciones o el balanceo de ecuaciones químicas de ecuaciones químicas va a tener múltiples soluciones, ¿sí? En este caso nosotros encontramos esta solución y vemos que pues es correcta, ¿sí? Satisface a nuestra necesidad de tener la misma cantidad de moléculas de este lado y la misma cantidad de moléculas de este lado. Pero ¿qué pasa si nosotros dividimos todo entre D4? Si en este caso dividimos todo entre D4, nosotros vamos a tener que esto nos quedaría como un medio de la molécula de cloruro de tetracloruro de silicio más, en este caso sería también un medio, no, aquí si dividimos entre 2, aquí si dividimos entre D4 serían solamente una molécula de hidrógeno y esto nos va a dar, si dividimos esto entre D4 nos quedaría aquí otra vez un medio de la molécula de silicio más, si dividimos aquí nos quedaría, si dividimos entre D4 a 8 nos quedarían dos moléculas aquí nos quedarían dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí? Y esta sería otra solución. Entonces, ¿cuántas soluciones vamos a tener para un balanceo de ecuaciones químicas? Pues múltiples soluciones, o en este caso podríamos decir que infinito número de soluciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener infinitos números de soluciones solamente para encontrar los coeficientes estequiométricos de una ecuación química, de una reacción química. Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque en este caso nosotros podríamos multiplicar por otro factor y podríamos seguir obteniendo soluciones que satisfacen esta ecuación. Ajá. Si nosotros multiplicamos por, aquí es como si hubiéramos multiplicado por 0.25 dividido entre D4. Podemos multiplicar esta por 5 y todo sería dividido entre D2. O podemos multiplicarla por 1, por 2, por 3, por 4, por 1000. Ajá. Y entonces tendríamos un infinito número de soluciones. Pero nosotros siempre vamos a querer solamente una solución. Y esa solución pues va a depender de nuestro reactivo limitante o nuestro reactivo de interés. Ustedes se van a dar cuenta después de que cuando nosotros estamos trabajando con un reactivo limitante o un reactivo de interés, nosotros vamos a tener que ver que ese reactivo de interés o ese reactivo limitante tenga como coeficiente estequiométrico un 1 y todos los demás tengan un coeficiente estequiométrico diferente. Entonces esa sería una solución particular, ¿sí? Y nosotros
hacemos eso, hacemos que nuestro reactivo de interés o nuestro reactivo limitante tenga el coeficiente estequiométrico igual con 1 para que todas nuestras ecuaciones estén en base a ese reactivo de interés o ese reactivo limitante, o incluso también puede ser un producto si ustedes quieren. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto, ¿sí? Acá nosotros vamos a utilizar como coeficiente estequiométrico, que puede ser A, B y C, D. Podemos utilizar la letra B. Ajá. Y vamos a tener varios BIs. ¿Quién va a ser I? I puede ser el compuesto A, el compuesto B, el compuesto C o el compuesto D. Ajá. Entonces los BI van a ser los coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. Entonces, por ejemplo, nosotros también vamos a tener, podemos tener, por ejemplo, de esta ecuación, de la última con la que estuvimos trabajando, vamos a tener un coeficiente estequiométrico, pero en este caso este coeficiente estequiométrico va a ser de tetracloruro de silicio. Ajá. ¿Y cuál sería en este caso el coeficiente estequiométrico? Pues sería el número que está antes del compuesto, en este caso sería 1/2. Ajá. Para el, para el caso del ácido clorhídrico, el coeficiente estequiométrico sería igual con 2. Ajá. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta para que nosotros podamos hacer este análisis como sistema de ecuaciones. Nosotros debemos de asignar signos también a los compuestos, ¿sí? Dependiendo si son reactivos o productos. En este caso, si nuestro compuesto es un reactivo, nosotros vamos a ponerle signo negativo. Si nuestro compuesto es un producto, nosotros vamos a ponerle signo positivo. O bueno, no le ponemos nada, ¿no? Ya sabemos que si no tiene nada, asumimos que es un signo positivo. Entonces, signo negativo para reactivos y signo positivo para productos. Ajá. Entonces, ya tenemos en cuenta o ya sabemos cuáles son nuestros coeficientes estequiométricos. Los BI van a ser coeficientes estequiométricos. Puede tener B del tetracloruro de silicio, B del hidrógeno, B del silicio, B del ácido clorhídrico. Y por ejemplo, B del hidrógeno va a ser negativo, B del silicio va a ser positivo, dependiendo si son reactivos o productos. ¿Sí? También vamos a definir otra variable y esa variable la vamos a llamar epsilon hi. Epsilon hi. Y en este caso va a ser el número de átomos del elemento H en el compuesto I. Entonces, bueno, esto lo voy a poner con letras porque... Ajá. Entonces va a ser el número de átomos del elemento H en el compuesto I. Ok. Y nos va a decir que en este caso nosotros podemos aplicar una ecuación. La ecuación, la, la ecuación estará balanceada si en este caso se cumple la siguiente ecuación. Ajá.
Entonces, si la suma de los epsilon hi por los coeficientes estequiométricos sí es igual con 0. Entonces, sí, ajá. Entonces, nuestra, nuestra ecuación va a estar balanceada si se cumple esta ecuación. Si la multiplicación si la suma de los coeficientes estequiométricos multiplicados por los números de átomos del elemento H por el compuesto I son iguales a 0. Ajá, pero entonces vamos a ver qué es epsilon hi. Ajá. Por ejemplo, en este caso dice que es el número de átomos del elemento H. Los elementos van a ser, bueno, los elementos se difieren de los compuestos porque los elementos son solamente átomos, no son moléculas. En este caso, un elemento de esta ecuación sería el silicio, otro elemento sería el cloro, otro elemento sería el hidrógeno, otro elemento ya no hay más. Entonces, ¿cuántos elementos hay en esta ecuación? Sería silicio, cloro e hidrógeno. ¿Y cuántos compuestos hay? Pues hay 4 compuestos. ¿Qué compuesto? Tetracloruro de silicio, hidrógeno bimolecular, silicio y ácido clorhídrico. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta que aquí hay un elemento que es un compuesto en general. Entonces, sí hay excepciones también en las cuales el elemento es un compuesto. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver? Ajá. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, en este caso, epsilon del cloro en el compuesto tetracloruro de silicio. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas moléculas de cloro, lo que nos está diciendo, cuántas moléculas de cloro hay en el tetracloruro de silicio? Pues 4. Y estos no van a tener signo. Solamente los coeficientes estequiométricos tienen signo, si son productos o reactivos. Pero el número de átomos del elemento H en el compuesto I no tienen signo. Ahora, por ejemplo, epsilon del cloro en el ácido clorhídrico, nos estará diciendo cuántas moléculas de cloro hay en el ácido clorhídrico. Pues en este caso vamos a ver que solamente va a haber una, ¿sí? No nos interesa cuántas moléculas hay en general, sino cuántas moléculas o cuántos átomos, cuántos átomos hay en el compuesto. En este caso sería un solo átomo de cloro hay en el ácido clorhídrico. Y entonces si aplicamos esta ecuación que tenemos acá, vamos a ver que podemos podemos saber si nuestra ecuación está balanceada o no está balanceada. Por ejemplo, vamos a hacerlo todo con respecto al cloro nada más. Con respecto al cloro. Ok, entonces serían epsilon del cloro en el tetracloruro de silicio multiplicado por el coeficiente estequiométrico de, bueno, ya no sería ahí, sería del tetracloruro de silicio. Más en este caso, pues aquí no tenemos cloro, ¿sí? No habría una variable epsilon del cloro en el hidrógeno 2 porque no hay, ni tampoco en este compuesto no vamos a tener epsilon del cloro en el silicio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no tenemos cloro en este compuesto, en esta molécula de silicio. Entonces, pero sí tendríamos la última. Tendríamos epsilon del cloro
en la molécula del ácido clorhídrico. Y esto debe de ser igual con 0. Si es igual con 0, nos dice que la ecuación está balanceada. Ajá. Entonces, epsilon del cloro en el tetracloruro es igual con 4. Aquí ya lo tenemos. El coeficiente estequiométrico del tetracloruro de silicio, en este caso, pues va a ser igual a, lo que queremos comprobar es que sea igual a esto. Entonces, en este caso sería igual a menos 2. Entonces, esto sería igual a menos 2, menos un medio, perdón. Menos un medio. Más, ¿qué otra cosa tendríamos? El epsilon del cloro en el ácido clorhídrico sería igual a 1. Y aquí me faltó multiplicarlo por su coeficiente estequiométrico. BI, que sería igual con 2. Sería multiplicada por BHCl. Y esto sería igual con 0. Ajá. Entonces esto sería 1 multiplicado por 2. Y esto sería igual con 0. Entonces esto si lo multiplicamos por un medio sería igual con menos 2. Y esto sería igual a más 2. Y esto sería igual con 0. Entonces menos 2 más 2 es igual con 0. 0 es igual con 0. Y por lo tanto la ecuación está balanceada. Entonces, ahorita lo único que quiero que entendamos son los conceptos que acabamos de ver. Conceptos como coeficiente estequiométrico y epsilon HI. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos compuestos, de esas variables? Y también conocer que nuestra ecuación va a estar balanceada si los epsilon HI por los coeficientes estequiométricos B y son iguales con 0.